Hoy estamos aquí, Enzo, Germán, Tiago y yo, y vamos a realizar un experimento y necesitamos una serie de cosas. Tierra, 3 globos, una vela, un mechero y agua. Y a continuación os contaremos cómo se realiza el experimento. Y ahora el primer paso es echar tierra en un globo y a continuación os iremos diciendo para qué sirve. Llenaremos un globo con agua. Y ahora nuestro compañero Enzo está llenando un globo de agua un poquito y lo mismo haremos con este, con el de tierra y con este que no contiene nada. Aquí tenemos 3 globos, uno con agua, uno con tierra y otro con solamente aire. Ahora nuestro compañero Germán va a aproximar con el globo de aire a la vela, a ver qué sucede. Ahora nuestro compañero va a aproximar el globo de tierra a la vela, a ver qué sucede. Ahora nuestro compañero Germán va a aproximar el globo de agua a la vela. ¿Se explotará como los otros? Por lo más cerca. Como habéis observado, el único globo que no se ha explotado ha sido el del agua. Ahora nuestro compañero Gonzalo os explicará por qué. Porque el agua ha absorbido la energía de la llama de la vela.